Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Cómo una reina pasó del poder absoluto al cadalso en cuestión de meses. ¿Fue Ana Bolena víctima de una conspiración política o de la obsesión de un rey por un heredero? Hoy exploramos uno de los juicios más polémicos de la historia inglesa. Bueno, cuando alguien observa un gran truco de magia, la ilusión es perfecta, ¿no? Todo parece impecable bajo las luces. Claro. Cada movimiento del ilusionista está, digamos, calculado para guiar la mirada. Pero si logras colarte detrás del escenario, la realidad cruda Queda expuesta por completo. Exacto. Los espejos ocultos, las trampillas, los engranajes. El encanto se rompe y queda a la vista esa maquinaria fría que produce el engaño. Y bueno, en la historia legal siento que hay una tendencia a creer en una ilusión muy parecida. Sí, o sea, se asume que los tribunales o las leyes son una máquina diseñada solo para encontrar la verdad objetiva. Ajá. Pero cuando examinamos los registros judiciales de la Inglaterra de mayo de 1536, esa máquina revela todos sus engranajes ocultos. Lo que encontramos ahí no es un sistema buscando la verdad, sino una trampa mortal. Una trampa disfrazada de proceso legal. Tal cual. Y, a ver, nuestra misión en este análisis a fondo es desentrañar uno de los dramas políticos más fascinantes de la historia, que es el juicio y la ejecución de la reina Ana Bolena. Y para lograrlo tenemos una pila de fuentes extraordinarias. Sí. Contamos con la Vaga de Secretis, que es el archivo legal confidencial de la corona, también despachos diplomáticos secretos como los del embajador español Eustace Chapuis. Textos invaluables. Y por supuesto, todo el debate profesional que los historiadores modernos mantienen sobre este evento. El objetivo de hoy es entender cómo el Estado Tudor fabricó un caso sin bases sólidas, solo para eliminar a una reina. Es que lo más asombroso de este caso es que expone sus propias fracturas casi de inmediato. Hay un nivel de contradicción tan abrumador que es imposible ignorarlo. Ese es el mayor gancho de toda esta historia para mí. Pensemos en esta paradoja central que rompe cualquier lógica jurídica. A ver. ¿Cómo es posible que el Estado ejecute a una reina por cometer alta traición al ser infiel a su esposo? Si ese mismo Estado, el mismísimo día de su muerte, declara de manera oficial y legal que su matrimonio jamás existió. Es un absurdo absoluto. ¡De locos! Ejecutan a alguien por violar los votos de un matrimonio nulo. Y esa paradoja es la evidencia definitiva de que no estamos observando un proceso de justicia, sino la resolución brutal de una crisis de poder. Pero, para comprender cómo se llega a este teatro judicial, es indispensable retroceder un poco. Sí, hay que dar algo de contexto vital para quienes nos escuchen. Exacto. Hay que entender qué fue lo que transformó a Ana Bolena, quien pasó de ser la mayor obsesión del rey Enrique VIII, a convertirse en un problema de Estado que debía ser erradicado. Bueno, el rey rompió con la Iglesia Católica Romana, desafió al Papa, aisló a Inglaterra de sus aliados de siempre y cambió la religión de todo un país. Y todo esto con un único propósito inicial: anular su primer matrimonio para casarse con Ana. Fue una inversión política incalculable. Y todo esto se sostenía bajo una promesa implícita, un contrato no escrito pero ineludible. Ella debía darle un heredero varón que asegurara la dinastía Tudor. Pero en 1533 nace una niña, la futura Isabel I, y eso generó la primera gran grieta. Una grieta importante. Aunque el verdadero punto de quiebre, la tormenta perfecta, se desata en enero de 1536. Enero de 1536 es el mes que reescribe la historia de Inglaterra. El primer evento sísmico ocurre a principios de mes, con la muerte de Catalina de Aragón.
la primera esposa de Enrique. Y eso altera el tablero geopolítico por completo. Total. Mientras Catalina seguía con vida, Enrique estaba atrapado. No podía repudiar a Ana sin correr el inmenso riesgo de que las potencias católicas de Europa lo obligaran a retomar su matrimonio original con Catalina. Claro, la muerte de Catalina lo libera de esa cadena. A los ojos de Europa, el rey de Inglaterra volvía a ser un hombre soltero en el mercado de alianzas. Y justo cuando el rey obtiene esa libertad geopolítica, ocurre el segundo evento, que es devastador a nivel interno. El 29 de enero, por pura coincidencia, el mismo día que se celebra el funeral de Catalina de Aragón, Ana Bolena sufre un aborto espontáneo. ¡Qué momento tan trágico! Y las fuentes de la época indican que el feto era un varón. Es fascinante y a la vez oscuro ver cómo este hecho biológico se convierte en un arma política. Sí, surgieron rumores posteriores que hablaban de un feto deforme, intentando sembrar la idea de brujería para manchar la imagen de la reina ante la corte. Aunque hay que aclarar que esto no formó parte de los cargos oficiales. Pero el mecanismo importante aquí es cómo la mente de la época procesó ese aborto. En el siglo XVI, la salud reproductiva de la reina no era un tema médico. Era un asunto de Estado. Y un indicador directo del favor divino. Enrique comenzó a convencerse a sí mismo de que Dios le estaba negando hijos varones como un castigo divino. Y empezó a murmurar en los pasillos de la corte que había sido seducido por hechizos. Y para agravar la situación, la mirada del rey ya tenía un nuevo objetivo, ¿no? Juana Seymour. Exacto, una de las damas de compañía de Ana. Juana Seymour es una figura clave porque representa la antítesis absoluta de Ana Bolena. Sí, Ana era intelectual, desafiante, participaba en debates sobre política exterior y teología. No tenía miedo de contradecir al rey en público. Pero Juana, por el contrario, adoptó un lema personal que era toda una declaración de intenciones. Decía, lista para obedecer y servir. Representaba la sumisión encarnada. Era el tipo de bálsamo que un ego herido e inseguro como el de Enrique VIII necesitaba para reafirmar su autoridad. Es que, si lo analizamos con ojos de hoy, toda esta dinámica se asemeja bastante a una purga dentro de una corporación o un régimen autoritario moderno. A ver, ¿cómo es eso? Es como si un director corporativo despiadado decide que la cofundadora de su empresa dinástica ya no es útil, porque no alcanzó las métricas exigidas. Esa es una gran analogía. La decisión de despedirla, o en este caso eliminarla, se toma en secreto, en una sala a puerta cerrada. Todo lo que viene después, las investigaciones, el juicio, las pruebas, no son más que una campaña de relaciones públicas. Para justificar ante el pueblo y los aliados una decisión irrevocable. Tal cual. Entonces yo te pregunto, ¿fue el aborto de enero la sentencia de muerte definitiva o solo la excusa perfecta que el rey estaba esperando? Viendo la evidencia, le entregó la excusa teológica que necesitaba. Pero claro, tener una excusa no es lo mismo que tener un caso legal. Y aquí es donde la maquinaria Tudor entra en acción para fabricar la culpabilidad. Y el funcionamiento de esa maquinaria es, un estudio magistral sobre cómo pervertir la ley. En abril de 1536, el Estado establece una comisión especial de Oyer and Terminer, que es un término jurídico que significa escuchar y determinar. Estas comisiones se creaban para investigar delitos graves de traición. Sí, pero la selección de sus miembros no tuvo nada de imparcial. Fue integrada con mucho cuidado por los mayores enemigos políticos de la familia Bolena. Y hay un detalle espeluznante. En un acto de crueldad psicológica, el propio padre de Ana, Tomás Bolena, fue incluido en las comisiones que debían juzgar a los supuestos cómplices de su hija. Demuestra que Enrique no solo buscaba deshacerse de su esposa. Quería forzar a toda la nobleza a ser cómplice de la purga. Si el propio padre no podía oponerse, nadie más se atrevería a hablar. Así es. Para construir la narrativa del adulterio masivo, arrestaron a 5 hombres del círculo íntimo de la reina, entre ellos cortesanos prominentes e, increíblemente, el propio hermano de Ana, George Bolena. Y se les acusaba de conspirar con la reina para asesinar al rey, ¿verdad? Sí, y de esos 5 hombres, 4 negaron los cargos hasta el momento de su ejecución. Mantuvieron su inocencia siempre. El único que confesó fue Mark Smeaton. Que no es casualidad que fuera un músico de la corte. Exacto, era el único plebeyo del grupo.
En la estructura legal Tudor, la nobleza tenía ciertas protecciones contra la tortura física. ¿Un plebeyo no? Y las crónicas detallan que Smeaton fue llevado en secreto a la residencia del ministro Thomas Cromwell. Y aunque los documentos oficiales omiten los métodos, toda la evidencia circunstancial apunta a que fue sometido a torturas extremas para extraer esa única confesión. Necesitaban esa confesión de forma desesperada para que el castillo de naipes tuviera algo de peso legal. Pero cuando abrimos la Vega de Secretis, el montaje queda en evidencia de una forma casi ridícula. Sí, los fiscales redactaron un documento lleno de incongruencias. Las fechas y lugares de los supuestos delitos son logísticamente imposibles. ¿Imposibles? La acusación formal afirma que Ana sedujo a Smeaton en el Palacio de Greenwich el 13 de mayo de 1535. Sin embargo, los propios registros de la corona demuestran que ese día en particular, la reina se encontraba en el Palacio de Westminster. Estaban en ciudades distintas. Y existen otros cargos de adulterio con fechas que coinciden exacto con los periodos en los que Ana acababa de dar a luz. Momentos en los que, por tradición estricta, la reina estaba confinada en sus aposentos privados. Rodeada solo por sus damas. O sea, cualquier estudiante de derecho de primer año haría pedazos esa acusación en 5 minutos. Presentar fechas donde la acusada está a kilómetros de distancia es una negligencia gigantesca. Total. Además, tuvieron que hacer malabares legales con los cargos, porque el adulterio de una reina no estaba tipificado de forma explícita como alta traición. Tuvieron que recurrir a la Ley de Traición de 1534, utilizando una cláusula súper ambigua que castigaba el hecho de, y cito, imaginar la muerte del rey. El argumento retorcido fue que, al ser infiel, Ana ponía en duda la sucesión y eso provocaba un daño emocional y físico tan grave al rey que equivalía a conspirar contra su vida. Un vacío legal enorme. Sabiendo todo esto, yo tengo una pregunta ineludible para ti. Dime. Si las fechas eran imposibles y la base legal era un invento sacado de la manga, ¿cómo es que nadie en la corte dijo nada? Es imposible que estas fechas pasaran el filtro de decenas de nobles y jueces si buscaban la verdad. Bueno, es que esto demuestra que la ley en esa época no era un mecanismo de justicia, sino un instrumento de terror estatal. En el estado Tudor, el silencio era la moneda de supervivencia. Las reglas se cumplían en apariencia. Hubo un juicio formal, pero el propósito no era evaluar las pruebas. Era ratificar una decisión que ya emanaba del poder soberano. Cuestionar las pruebas implicaba cuestionar al rey, y cuestionar al rey era un acto de traición que te garantizaba la pena de muerte. Es un nivel de opresión institucional aterrador. Ahora, con las pruebas manipuladas sobre la mesa, podemos adentrarnos en el gran debate histórico. Un debate muy intenso. Entre los académicos profesionales se discute quién fue el verdadero arquitecto de esta conspiración. Nuestras fuentes presentan 3 teorías principales. La primera señala a Thomas Cromwell, el principal ministro, como el cerebro maestro. Historiadores de gran renombre como Eric Ives y Tracy Borman defienden esta postura. El argumento se basa en que Cromwell y Ana desarrollaron un conflicto irreconciliable sobre qué hacer con las inmensas riquezas de los monasterios disueltos. Ana tenía una visión social. Quería que esos fondos se destinaran a obras de caridad y educación. Pero Cromwell, con una mentalidad estatal, quería concentrar todo ese dinero en las arcas del rey. Y el choque llegó a un punto sin retorno. Hay evidencia documental directa en los despachos del embajador Chapuis. Sí, él escribió un reporte secreto detallando una conversación privada, donde Cromwell se jactó de haber ideado y conspirado todo el asunto. Bajo esta lectura, Cromwell vio que Ana era una amenaza para su propia supervivencia política y decidió fabricar los cargos. Cromwell sería el sastre que corta la tela de las pruebas imposibles. Así es. Pero luego entra la segunda teoría, liderada por historiadores como David Starkey, que coloca a Enrique VIII no como un espectador pasivo, sino como el autor intelectual y el motor principal. Starkey argumenta, y con mucha lógica, que Cromwell jamás se habría atrevido a orquestar un plan para destruir a la reina sin tener una orden directa del propio monarca. Yo tiendo a estar de acuerdo con esa visión. Yo también, porque el comportamiento del rey es muy revelador. Un esposo engañado que acaba de descubrir que su esposa y amigos conspiraban para asesinarlo, debería estar en shock. Sin embargo,
Enrique organizaba banquetes festivos por las noches mientras Ana estaba prisionera en la Torre de Londres. Y se comprometió con Juana Seymour apenas horas después de la ejecución. Eso evidencia una urgencia política brutal. Lo cual nos abre la puerta a la tercera teoría, que es mucho más controvertida, propuesta por G.W. Bernard. Él plantea que, de alguna manera, Ana Bolena fue víctima de las propias reglas que ella fomentó en la corte. Pero espera, tengo que intervenir aquí, porque esta teoría suena a culpar a la víctima por su propio asesinato de Estado, ¿no crees? Entiendo por qué lo dices. Se menciona a menudo una famosa conversación con Henry Norris, donde Ana, en tono de broma, le dice que él estaba esperando a heredar los zapatos de hombres muertos. Insinuando que Norris quería casarse con ella en caso de que el rey muriera. Es cierto que imaginar la muerte del rey era un crimen capital, pero sugerir que un mal chiste causó su caída minimiza el hecho de que el Estado tuvo que torturar a un músico. Ese es un punto crítico. La teoría de Bernard nos ayuda a entender de dónde sacó Cromwell el material crudo para redactar las acusaciones, usando conversaciones reales sacadas de contexto. Pero la intención destructiva venía desde arriba. Lo que consolida la idea de que esto fue un plan fabricado a medida es el papel del arzobispo Thomas Cranmer. El 17 de mayo, días después del veredicto, Cranmer visita a Ana y declara que su matrimonio ha sido nulo desde el primer día. Y bajo una inmensa presión, Ana acepta. Pero el Estado sigue adelante con la ejecución. La condenan por adulterar en un matrimonio inexistente. Todo encaja en la teoría mixta. Enrique VIII dictó el objetivo político final y Cromwell operó como el contratista despiadado, que construyó el edificio legal fraudulento. Y la prueba más escalofriante de que este veredicto estaba decidido mucho antes se encuentra en los preparativos para su muerte. Los últimos días de Ana en la Torre de Londres, bajo la custodia de William Kingston, muestran hasta qué punto el Estado controlaba el guión. Fue un ejercicio de crueldad. En lugar de permitirle estar con sus doncellas, le asignaron a mujeres que la despreciaban de forma abierta, incluyendo a su propia tía, Lady Bolena. Y la instrucción para estas mujeres era operar como espías. Debían reportar a Cromwell cada palabra y cada sollozo. Y es en la logística de la muerte donde encontramos otro elemento que desmonta la ilusión de un juicio justo. El rey tiene un supuesto gesto de misericordia, y en lugar del hacha inglesa solicita un especialista. Un espadachín experto de Calais. Porque el hacha solía ser un instrumento torpe. A veces requería múltiples golpes agonizantes. Pero lo que delata al sistema es la factura de este servicio. El Estado pagó la exorbitante suma de 23 libras, 6 chilines y 8 peniques. Y los registros demuestran que el espadachín fue mandado a llamar antes de que los juicios siquiera comenzaran. El tribunal ni siquiera se había reunido y el rey ya estaba pagando una fortuna por el arma que le cortaría la cabeza. El nivel de coreografía del acto final también es digno de estudio. Sí. El verdugo operaba con una precisión ritualística. Subió al cadalso de madera con zapatos de suela muy suave o descalzo para que Ana no escuchara sus pasos. Mantuvo la espada escondida bajo la paja hasta el último segundo. Y empleó una táctica de distracción brillante. Cuando Ana terminó de rezar y se arrodilló, el verdugo gritó a su asistente: «Muchacho, alcánzame mi espada». Y al escuchar la voz, Ana, por puro reflejo, giró la cabeza hacia el sonido. Ese giro tensó de inmediato los músculos de su cuello. Y en ese instante, el verdugo sacó la espada y asestó un único golpe impecable. Una ejecución eficiente financiada por la corona. Pero aquí radica la última contradicción de esta historia. El rey, que gasta una fortuna internacional para importar a un experto, ¿se olvida por completo de comprar un ataúd? Una vez terminada la ejecución, las doncellas tuvieron que buscar en la armería hasta encontrar una vieja y estrecha caja de flechas de madera. Tuvieron que acomodar los restos de una reina dentro de ese cajón improvisado para poder sepultarla. Considerando el nivel obsesivo de control de Enrique VIII, es casi imposible atribuir la falta de un ataúd a un simple error administrativo. Fue el último insulto calculado, un intento deliberado de despojarla de estatus real en la muerte. Si hacemos un recuento, la conclusión es contundente. La caída de Ana Bolena fue, en toda regla, un golpe de Estado en miniatura perpetrado desde la cima del poder. Utilizaron instituciones respetadas, confesiones bajo tortura y vacíos legales
para solucionar un problema dinástico y personal de un monarca absoluto. Y la razón por la que este evento sigue siendo un caso de estudio fundamental hoy en día es porque ilustra el peligro extremo que enfrentan las sociedades cuando las instituciones legales pierden su independencia. Cuando el sistema legal se adapta y justifica las necesidades de quien ejerce el poder absoluto, la justicia desaparece. Claro, la manipulación de los hechos y lo que hoy llamamos desinformación impulsada por el Estado no son inventos modernos. Nos recuerda que las leyes son solo textos en papel. Su capacidad de protegernos depende por completo de la integridad de las personas encargadas de administrarlas. Sin esa integridad, la propia ley se transforma en la herramienta de represión más letal. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero proponer a quienes nos acompañan una reflexión sobre el impacto a largo plazo de esta historia. Enrique VIII y el Parlamento hicieron todo lo posible para borrar a Ana Bolena de la memoria histórica. Redactaron la segunda acta de sucesión, declarando a la princesa Isabel como ilegítima. Ejecutaron a su madre y la enterraron en un cajón de flechas sin ninguna placa. Parecía una erradicación absoluta. Pero la historia tiene una forma muy particular de impartir su propia justicia con el paso del tiempo. Así es, porque décadas después, contra todo pronóstico, fue esa misma hija, Isabel I, quien logró ascender al trono. Y durante su largo reinado, implementó una rehabilitación magistral y silenciosa de la imagen de su madre. Se rodeó de la familia Bolena en la corte y adoptó los emblemas personales de su madre. Y bajo su mandato, Ana Bolena dejó de ser recordada como una traidora, para transformarse en una mártir clave de la reforma religiosa de Inglaterra. Esto nos demuestra que el poder absoluto puede manipular tribunales y cortar cabezas en el presente. Pero a largo plazo, son los descendientes quienes pronuncian el verdadero veredicto. Al final, el gran truco de magia mortal, diseñado en 1536, logró engañar a la corte Tudor, pero jamás pudo engañar al tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.